En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. Capítulo 5. El modelo bíblico de la ofrenda. Los cristianos expresan toda suerte de preferencias por las que mayormente anhelan ir a la iglesia el día del Señor. En cualquier semana, esa razón puede ser menos que espiritual y noble. Alguien puede estar ansioso por analizar un asunto de negocios con algún miembro. Puede que quiera mostrar un traje nuevo que compró, o pudiera querer hablar de moda, o podría querer contarles a las personas de su escuela dominical sobre las vacaciones que recién había pasado su familia. Obviamente, esas no son razones bíblicas para estar ansioso por asistir a los cultos de adoración. Pero incluso, entre las razones piadosas y bíblicas para esperar con ansiedad la adoración semanal en su iglesia local, la predicación de las Escrituras, la alabanza y la música de adoración durante el culto, las oportunidades de comunión y ministerio mutuos, hay una que casi nunca encabeza la lista. Estoy convencido de que si realmente comprendiéramos las Escrituras y lo que Dios ha prometido en ellas, desearíamos mucho cada día del Señor en la iglesia por la ofrenda semanal. Esa conclusión puede parecerles extraña a muchos, pero según la palabra, su oportunidad de participar en la ofrenda semanal se proyecta directamente en la bendición espiritual. De hecho, si tan solo se fija en dos de los planteamientos de Jesús de todos los otros versículos sobre la ofrenda, esos dos solamente deberían convencerlo de esperar con ansiedad la ofrenda más que cualquier otro elemento del culto de adoración. Y sus palabras deben instarlo a ser generoso y expiatorio cada vez que dé. Dos planteamientos definitorios. El relato de Lucas del Sermón del Monte contiene el primero de los dos planteamientos clave de Jesús sobre los beneficios de la ofrenda. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nuestro Señor usó un simbolismo derivado del mercado de grano de su época en el Medio Oriente. Cuando los hombres y las mujeres iban al mercado, tomaban la parte delantera de sus batas que quedaba suelta debajo del cinto, y usando ambas manos hacían de la misma una especie de bolsa. El vendedor de granos vertía la cantidad de grano comprada en el regazo de las personas, en esa gran bolsa que habían formado con sus vestiduras. Ese concepto se menciona específicamente en Ruth, capítulo 3, versículo 15. Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. El profeta Malaquías presenció una expansión mucho mayor de esta ofrenda individual cuando le ordenó a la nación: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Sin embargo, Jesús no estaba haciendo solo una referencia rápida a un precepto del Antiguo Testamento. Como parte de su discurso sobre los principios para la vida en el reino de Dios, Él
lo estaba convirtiendo en un principio del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo confirma expresando la norma de un modo diferente, pero con la misma fuerza. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 6. La verdad subyacente es la siguiente: la generosidad al dar trae como resultado una mayor recompensa de Dios. Pablo, en su exhortación de despedida a los ancianos efesios, reafirma aún más la validez del principio del nuevo pacto, citando otro planteamiento de Jesús. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. Ese es el único planteamiento terrenal de Jesús registrado fuera de los 4 evangelios, excluyendo los planteamientos del libro de Apocalipsis por parte del Cristo glorificado. Eso recalca y realza la prioridad del principio de la ofrenda. De las muchas palabras no registradas de Jesús, compárese con Juan capítulo 21, versículo 25. El Espíritu Santo decidió incluir solo ese planteamiento corto sobre las bienaventuranzas de dar. Esas 2 promesas excelentes de Jesús deben ser todo cuanto necesitemos para que recibamos con gozo cada oportunidad de dar. Deben motivarnos a usted y a mí, ya sea a través de la ofrenda semanal en la iglesia o al suplir la necesidad individual de alguna persona, a siempre dar con tanta generosidad, desinterés y expiación como sea posible. Pero tristemente, al parecer, muchos cristianos profesos no se dan cuenta de que las 2 promesas de Jesús hacen de la ofrenda una cuestión de fe y obediencia. Se aferran al concepto de que deben proteger sus activos y aferrarse a todo cuanto poseen. En su lugar, deberían estar confiando en las promesas de la palabra de Dios y dar con un espíritu de generosidad. En Lucas capítulo 6, versículo 38, el equivalente griego de dad está en imperativo, lo que lo convierte en un mandamiento de Jesús que se debe obedecer. Por tanto, la ofrenda es una cuestión de creer su mandamiento y seguirlo hasta el final con obediencia fiel. Si lo hace, demuestra su confianza en sus promesas. Si no lo hace, peca contra Cristo, en el sentido de que no tiene fe en lo que Él prometió sobre las bienaventuranzas de la ofrenda. La Iglesia de Jerusalén, una monografía sobre la ofrenda. Desde su inicio, la Iglesia primitiva obedeció los mandatos de Jesús con respecto a la gracia de la ofrenda. Primero que todo, las ofrendas de los miembros sustentaban a los líderes de la Iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores. Pablo defendió la validez de este sustento. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla
con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11. Cierta obra, incluso la de los que ministran a tiempo completo en la dirección de la iglesia, requiere de un modo inherente la compensación financiera. Por ende, Dios nos manda a dar para el sustento de aquellos a quienes Él envía a servirnos, enseñarnos y a dirigirnos en la iglesia. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 14, Gálatas capítulo 6 versículo 6, Primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 17. La segunda manera en que la iglesia primitiva dirigía su ofrenda a las necesidades de la población general de la iglesia es un modelo excelente de cómo debemos preocuparnos por los más necesitados de los hermanos creyentes que nos rodean. La iglesia de Jerusalén destaca la necesidad de un ministerio así, porque desde el día de Pentecostés se llenó de personas pobres y necesitadas, viudas, huérfanos y personas generalmente con recursos exiguos. El Nuevo Testamento y la historia secular revelan las causas principales de esa situación y cómo la iglesia le dio respuesta. Una iglesia de peregrinos. La iglesia de Jerusalén era una congregación empobrecida porque había muchos peregrinos espirituales. Eran judíos que habían venido a Jerusalén de todas partes de Israel y de todo el mundo gentil helenístico. Hechos, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Para la celebración de Pentecostés, la fiesta religiosa judía que ocurría 40 días después de la Pascua. Ese día específico de Pentecostés, tras la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo le concedió un nacimiento milagroso a la iglesia. Vea Hechos capítulo 2. Cuando 3,000 conversos se juntaron a los 120 que ya creían. La iglesia de Jerusalén en aquel momento era la única asamblea local del mundo donde los cristianos podían tener comunión y crecer en su fe. Con toda la emoción eufórica y de alegría generada cuando experimentaron milagros diarios por los apóstoles, los cientos de conversos, peregrinos y devotos no tenían deseo ni razón para regresar a su casa. Al comienzo de su peregrinar, antes de la conversión, los judíos helenistas se habrían quedado en posadas o con familiares, pero ninguna de esas situaciones habría durado mucho. A aquellos que se quedaban en posadas se les habría acabado el dinero, y a aquellos que eran huéspedes de familiares judíos los habrían despojado por convertirse al cristianismo. La única alternativa para la mayoría de los peregrinos era quedarse con los creyentes judíos en Jerusalén y sus alrededores. Pero los peregrinos que se quedaron tendían a ser los más pobres, las viudas, los huérfanos y aquellos que no tenían por qué regresar a casa. El menor número que regresó a casa fueron los que tenían alguna propiedad, que poseían un negocio, que tenían un trabajo gubernamental responsable en alguna parte. Por lo general, aquellos que controlaban más sus propias circunstancias. Por lo tanto, el grupo relativamente pequeño de creyentes judíos de la iglesia de Jerusalén intentaron asumir con valor todo el sustento de varios miles de peregrinos conversos. Pero esa no era una tarea fácil, porque los propios creyentes judíos eran personas de bajos ingresos, con viviendas modestas. Toda la empresa se hizo incluso más difícil y complicada por las necesidades especiales de las viudas. Las viudas judías que ya estaban allí en la iglesia y las que llegaron a la iglesia por el influjo de peregrinos helenistas. Los líderes de la iglesia escogieron 7 hombres fieles y piadosos para ubicar todas las viudas helenistas
y para asegurarse de que fueran incluidas en la asignación diaria de alimentos. Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7. Como parte de su ministerio a los pobres, la Iglesia de Jerusalén tuvo que comprar, preparar y distribuir alimento para todas aquellas viudas. Tales circunstancias proporcionaban un anticipo del principio que tanto Pablo como Santiago más tarde escribirían en sus epístolas a la iglesia primitiva. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago capítulo 2, versículo 5. El Señor siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para los pobres y humildes. Deuteronomio capítulo 15 versículos del 7 al 11, Salmo 41 versículos del 1 al 3, Proverbios capítulo 14 versículo 31, capítulo 19 versículo 17, capítulo 21 versículo 13, capítulo 22 versículo 9. Y estaba complacido cuando la iglesia de Jerusalén ministraba con diligencia a los necesitados. Una iglesia con judíos perseguidos. Desde el comienzo la iglesia de Jerusalén también tenía muchos creyentes judíos perseguidos, lo cual constituye la segunda razón por la que era pobre. De hecho, la iglesia de Jerusalén era en esencia una iglesia judía, lo que quiere decir que casi todo el cuerpo de creyentes habría sido un gran grupo de judíos perseguidos. Esa situación era el resultado de una lealtad feroz al judaísmo por parte de judíos devotos pero incrédulos. Esos judíos, bajo el liderazgo de los escribas y fariseos, tenían una animosidad sectaria y legalista para con cualquier judío que rechazara el judaísmo y viniera a la fe en Cristo. Cualquier converso al cristianismo de inmediato se le marginaba de la comunidad judía, de la misma manera que se le marginaría en la actualidad según el judaísmo ortodoxo. Eso fue lo que le sucedió a muchos nuevos creyentes de la iglesia de Jerusalén en los días posteriores a Pentecostés. Eran odiados por amigos y renegados por la familia, excomulgados de la sinagoga y rechazados completamente por la comunidad. Perdían sus negocios o eran despedidos de sus trabajos y así perdían sus fuentes de ingreso. Por lo tanto, dos segmentos oprimidos constituían la gran mayoría de la iglesia de Jerusalén: los muchos conversos peregrinos y ahora estos judíos desposeídos. Tal persecución de los creyentes judíos no era más que el cumplimiento de lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Y también le prometió a sus discípulos que muchos de ellos, en el camino a heredar la vida eterna, perderían sus familias y sus posesiones. Mateo capítulo 19, versículo 29. Compárese con Juan capítulo 16, versículo 2. Una iglesia bajo la economía romana. La economía de Jerusalén y de los alrededores era tan pobre como cualquier economía del Imperio Romano. Esa situación constituía un tercer componente que contribuía a la pobreza general de la iglesia de Jerusalén. Como sucedía con todos los territorios periféricos de su imperio, los romanos exacerbaban el empobrecimiento de los que vivían en Jerusalén.
extrayendo todos los recursos naturales valiosos e importando toda clase de productos terminados que querían del área. Roma también gravaba en exceso al pueblo, contratando cobradores judíos para extorsionar dinero de su propio pueblo. Los romanos usaban esas rentas públicas para enriquecer sus fondos y financiar algunos proyectos imponentes. La economía difícil de Jerusalén empeoró aún más por una hambruna mundial, la cual predijo Ágabo el profeta. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos, capítulo 11, versículo 28. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén no se desanimó ante todas aquellas probabilidades extremadamente retadoras. A pesar de tantas dificultades y de tanta pobreza, sus miembros inicialmente dieron todo cuanto pudieron a fin de obedecer el mandato de Jesús de que es más bienaventurado dar que recibir. Una iglesia que lo dio todo. El esfuerzo de la iglesia de Jerusalén de obedecer el principio de que la generosidad en la ofrenda trae como resultado una mayor recompensa de Dios fue verdaderamente excepcional y noble. Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 45. Registra lo que sucedió. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había una unidad y una mancomunidad en la fraternidad, y las personas ofrecían sus posesiones, y se daban cuenta de que todo cuanto poseían era para el bien común de la iglesia. Quien necesitara algo podía disponer de ello. La generosidad de la iglesia era muy grande. Los miembros entendían que no se puede dejar de dar a Dios, así que vendían todo cuanto tenían y le daban a los creyentes más pobres. Hechos capítulo 4 versículos 32 al 35 nos proporciona un comentario adicional sobre las prácticas extraordinariamente generosas de la ofrenda de la iglesia de Jerusalén y los resultados benditos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esos cristianos de la iglesia primitiva conocían y creían en la verdad de que todo pertenece a Dios y que sus recursos deben estar disponibles para aquellos que más los necesitan. Ese es el significado real de la frase «tenían todas las cosas en común», versículo 32. No quiere decir, como han interpretado algunos, que la iglesia dividió y distribuyó todo su dinero y posesiones de un modo socialista, donde todo el mundo recibía la misma cantidad de riquezas. Ese sistema funcionó bien para la iglesia de Jerusalén durante sus primeros años, pero en poco tiempo ya no quedaba qué vender, ni dinero que distribuir. Las personas de la iglesia lo habían dado todo valientemente, y ahora
el apóstol Pablo y otros comenzaron a verlos no como aquellos que podían seguir dando, sino como aquellos quienes necesitaban de modo urgente la ayuda de otros creyentes. Ahora, en cuanto a la ofrenda, cuando los apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, validaron el ministerio inicial de Pablo, le enseñaron a tener una preocupación sincera por los creyentes pobres. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Compárese con segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 10. Pablo amaba muchísimo a los santos pobres de Jerusalén, como hermanos y hermanas en Cristo, y sabía que Dios quería que se suplieran sus necesidades. Él se dio cuenta de que no podían sustentarse ante la creciente persecución y en vistas de las necesidades constantes de los peregrinos y las viudas. Por lo tanto, Pablo convirtió las necesidades de la iglesia de Jerusalén en el objeto de un proyecto especial de ofrendas. Al proyecto primero se le hizo referencia generalmente en Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Eso se convirtió en una gran prioridad para Pablo durante su tercer viaje misionero. Compárese con Hechos capítulo 18 versículo 23 y Hechos capítulo 21 versículo 16. Pablo nos da la primera enseñanza detallada, registrada con respecto a su gran proyecto de ayuda para la iglesia de Jerusalén, en primera carta a los Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Este pasaje contiene varios principios importantes sobre la ofrenda, que no solo explican cómo Pablo quería que se hiciera esa colecta en particular, sino que también demuestra qué tipo de modelo de ofrenda cristiana debe seguir la iglesia en la actualidad. ¿Cuándo debemos dar? Primero que todo, Pablo dice que el momento más apropiado para la ofrenda cristiana es semanalmente, durante la adoración pública. La referencia de Pablo al primer día de la semana demuestra que los primeros cultos de adoración incluían una ofrenda sistemática. Constituye también un indicador confiable de que nuestra ofrenda debe ser consecuente y sistemática, no irregular y subjetiva en el espíritu, ni siempre que nos acordemos de ella. Obviamente, el Espíritu Santo en ocasiones puede instarnos a dar en respuesta a llamados especiales por necesidades urgentes. Sin embargo, como con cada aspecto principal de la vida cristiana, el Espíritu usa instrucciones bíblicas como la de Pablo para guiar nuestra ofrenda. Las directrices del apóstol no son inflexibles,
que requieran que las personas dividan el dinero de su ofrenda de modo que siempre tengan algo que depositar en el plato o en la canasta cada domingo. Puede que les funcione mejor dar solo una vez al mes, si se les paga mensualmente, o con una frecuencia menor que esa, si se les paga periódicamente, como a los trabajadores por cuenta propia o a los vendedores o corredores que cobran comisión. La idea es la siguiente: debe estar consciente y mantenerse receptivo de un modo consecuente con las necesidades de su iglesia, lo que implica presupuestar antes que el resto de los gastos cuánto le dará al Señor. Incluso cuando no tenga que dar un domingo en particular, la ofrenda es un componente necesario de la comunión y la adoración semanal, una de sus responsabilidades cristianas al ofrecerle sacrificios espirituales a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Alguien está exento de dar? La directriz de Pablo a la iglesia de Corinto: cada uno de vosotros, primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 2, es universal para la eliminación de cualquier excusa y exoneración de cualquier creyente del ministerio sistemático de la ofrenda. Dios ha hecho a todos sus hijos administradores de cierta cantidad de riqueza, aunque sea pequeña. Él les da mandamiento a todos de ser generosos con lo que tengan, tal como fue la viuda con las 2 blancas. Marcos capítulo 12 versículos del 41 al 44. Si es acomodado, puede permitirse dar sin siquiera afectar su estilo de vida, pero debe dar expiatoriamente, de modo que sí limite sus lujos, a diferencia de los donantes ricos que aportaron antes de la viuda en el arca de la ofrenda. Versículo 44. Aunque no resulta fácil dar mucho cuando tiene un ingreso bajo, eso no debiera ser una excusa para no dar nada. Así que, sea pobre o rico, si usted es creyente, debe ser generoso y dar de acuerdo con lo que tiene. Si comienza por ser generoso cuando sus recursos son modestos, es muy probable que sea generoso cuando tenga mayores riquezas. Comparar con Lucas capítulo 16, versículo 10. ¿Cómo debiéramos dar? En primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 2, Pablo le dice a los creyentes corintios y a nosotros cómo debemos dar a través de la iglesia. Cuando él escribe que todos debemos poner aparte, guardándolo, él quiere decir literalmente cada uno de vosotros por sí mismo aparte o guarde. El equivalente griego de ponga aparte, guardándolo, es una forma verbal de un término del que obtenemos nuestra palabra colección o tesoro. Representa un arcón o almacén de alguna clase donde se guardaban dinero y artículos de valor. En la época del Nuevo Testamento, tales tesoros eran parte de los templos religiosos y eran depósitos para el efectivo y artículos de valor de las personas, así como las ofrendas del templo. El uso de Pablo en el versículo 2 sugiere que los miembros de la iglesia debían apartar dinero en un depósito de la iglesia designado para las ofrendas. La razón por la que Pablo dio sus instrucciones de la manera que lo hizo, que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, fue sencillamente por el bien de la eficacia. Él quería que los corintios tuvieran su gran ofrenda lista para que él se la llevara a Jerusalén cuando llegara. De lo contrario, la iglesia
habría tenido que recoger el dinero de un modo apresurado cuando Pablo llegara. Sin lugar a dudas, la cantidad habría sido mucho menor que la acumulada durante muchos meses. Pero la directriz no excluye la posibilidad de tener un fondo de ofrenda privado, apartado en casa, para poder tener dinero disponible para satisfacer las necesidades de urgencia de una manera más directa y particular, en la medida en que se presenten las oportunidades. ¿Cuánto debiéramos dar? El modelo bíblico no da instrucción alguna de una cierta cantidad o proporción de lo que debemos dar. En su lugar, el apóstol Pablo dice que los creyentes tienen la total libertad de dar según Dios los haya prosperado. Eso desmiente la afirmación entre algunos cristianos que dice que los creyentes deben dar al menos el 10% de su ingreso a la obra del Señor, tal como tenían que hacer los antiguos israelitas. Analizaremos esta cuestión del diezmo en detalles en el capítulo 7. De algunas maneras, su ofrenda se corresponde solo generalmente con el patrón del Antiguo Testamento. Usted paga tributos para sustentar al gobierno. Romanos capítulo 13, versículo 6. Al igual que los judíos daban diezmos para sustentar su liderazgo. Levítico capítulo 27, versículo 30. Números capítulo 18, versículo 21. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Compárese con Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Capítulo 22, versículos del 15 al 21. Sin embargo, en cuanto a actitud, existe un paralelismo directo. Usted debe decidir con alegría qué dará. Segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7. Al igual que los israelitas daban de corazón. Éxodo capítulo 25, versículos 1 y 2. Capítulo 36, versículos 5 y 6. Compárese con Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Dios siempre está complacido cuando su pueblo obedece las directrices básicas de la ofrenda proporcional y expiatoria. ¿Cómo debiéramos proteger la ofrenda? Es lógico que espere que su dinero de ofrenda se use apropiadamente y para los propósitos iniciales de la ofrenda. Con ese fin, Pablo le dio instrucciones a la iglesia de Corinto. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 3. Su iglesia también debería confiar sus asuntos financieros a hombres piadosos y responsables. Cuando los apóstoles reconocieron por primera vez la necesidad de la iglesia de Jerusalén, su preocupación primordial era seleccionar hombres que tuvieran calificaciones morales y espirituales impecables. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. Tales hombres, por medio de la oración, supervisarán el uso e inversión de las ofrendas, como buenos administradores que presentan su dinero ante el Señor. Los versículos iniciales de Primera de Corintios capítulo 16 presentan el modelo esencial de cómo se debe manejar la dádiva cristiana. Pablo exhorta a los creyentes corintios y a aquellos de cualquier época a dar con libertad y amor, sintiéndolo de corazón. Él sabía que uno de los indicadores más confiables de la conversión genuina es la disposición del hombre o la mujer a dar generosamente siempre que se presente la oportunidad, ya sea semanalmente,
o en ocasiones especiales. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17.